Bien, muy buenos días. Gracias al comité organizador por la presentación. Bien, la radiofrecuencia en nódulos tiroideos es un tema que todavía sigue muchos avances. A través del tiempo va a seguir desarrollándose no solamente en tiroides, sino también en otros órganos. Hasta la fecha existen varias sociedades especializadas que han dado sus consensos en relación a la ablación por radiofrecuencia en nódulos tiroideos. La última sociedad que se incluyó fue el LAITA, que es la latinoamericana, igualmente incluyendo sus guías en el año 2025. ¿Cómo ha evolucionado la ablación por radiofrecuencia a través del tiempo? Primeramente en el 2002, el doctor Juan Beck hace el primer procedimiento de ablación por radiofrecuencia. Ya en el 2009 se incluye Europa y en el 2011 realizan el primer Master Course de ablación por radiofrecuencia en Roma. Prácticamente a partir de ahí se disemina en toda Europa. En el 2014, el doctor Heriberto Volpi inicia en Latinoamérica, Brasil, y ya luego se incluyen Ecuador, se incluye Colombia y Argentina. Ya en el 2023 iniciamos con la ablación por radiofrecuencia aquí en el país. ¿Y cuáles son los principios básicos de ablación por radiofrecuencia? La radiofrecuencia utiliza un electrodo con energía electromagnética no ionizante que genera una corriente alterna que va de 200 a 1200 kHz. Esto produce 4 cambios en el tejido que se está tratando. 1, agitación iónica. 2, calor por fricción. 3, coagulación del tejido. Y 4, destrucción del tejido. Y podemos ver cuando se introduce ese electrodo dentro de un tejido, cómo esos iones se mueven de manera inversa. Ese roce entre un ion y otro produce calor, y ese calor es lo que va a generar las altas temperaturas dentro del tejido. Esto es energía electromagnética no ionizante, es decir, que solamente va a dañar el ADN celular del tejido que se está tratando. ¿Qué sucede a diferentes temperaturas? Cuando tenemos una temperatura por debajo de los 40 grados Celsius, es donde ocurre la homeostasis normal, ¿no? Una temperatura mayor de 42 grados Celsius aumenta la susceptibilidad para algunos agentes como la quimioterapia y la radioterapia, por ejemplo, en un contexto de un cáncer de ovario donde se va a hacer un HIPEC y una peritonectomía. Ya una temperatura mayor de 45 grados Celsius, aquí hay un daño celular irreversible, pero para que ese daño celular sea irreversible debe mantenerse esa temperatura al menos 60 minutos. Una temperatura de ablación ideal se considera por encima de los 50 grados Celsius, pero aún para tiroides eso se considera una temperatura baja porque para que haya un daño celular irreversible se debe mantener esa temperatura entre 4 a 6 minutos. Y ya para que ocurra un daño inmediato de la célula irreversible, coagulación instantánea de las proteínas, desnaturalización de las capas lipídicas, debe de mantenerse una temperatura entre los 60 y 100 grados Celsius. Por encima de los 100 grados Celsius ya ocurre carbonización y aquí disminuye el efecto de la ablación. Actualmente para tiroides existen 4 indicaciones de ablación por radiofrecuencia. Tenemos nódulos tiroideos benignos, nódulos autónomos, microcarcinoma papilar de tiroides y recurrencia en cáncer de tiroides. También en el contexto paliativo ya tienen muchos años utilizándose. Dentro de los nódulos tiroideos benignos, cuando evaluamos el criterio más objetivo de todos, sería el tamaño. Un tamaño entre 2 y 4 centímetros sería el nódulo ideal, muchas veces causando síntomas compresivos o tenga algún problema, algún tema de cosmesis el paciente. Claro está, tenemos pacientes con cuellos delgados que pueden tener menos de 2 centímetros el nódulo, un nódulo ubicado en el istmo y puede ser visible o incluso estar ocasionando síntomas, ya sea tos o síntomas compresivos, a veces dolor, en muy pocos de los casos, pero sí puede suceder. Para llevar ese paciente a ablación necesitamos 2 citologías benignas o una citología benigna más un TRAPS-2. Las imágenes de arriba serían los nódulos predominantemente sólidos que serían característicos para la ablación por radiofrecuencia. Ya las imágenes del medio son nódulos mixtos, tenemos una porción sólida y una porción líquida. Cuando tenemos estos nódulos califican tanto para ablación por radiofrecuencia como ablación por etanol o con etanol.
Estos nódulos se deben de tratar con esa técnica dual. Y cuando son nódulos predominantemente quísticos, las imágenes de abajo, entonces estos nódulos se deben de tratar puramente con ablación con etanol. A veces el etanol falla en estos nódulos porque tienen ya una cápsula muy gruesa, vascularizada. Entonces también está indicado que una vez se aplique el etanol y se vacíe el quiste, se puede también ablacionar la cápsula porque hay una probabilidad muy alta de recurrencia en esos nódulos que son predominantemente quísticos. Es así como vemos la ablación por radiofrecuencia. Cuando se empieza a realizar en el nódulo, se producen unas imágenes hiperecoicas dentro del nódulo. Se debe de empezar siempre desde la profundidad a la superficie, porque esas imágenes producen una sombra posterior que luego dificulta ver la parte posterior que se supone que se debería ablacionar. Existen dos preguntas que han surgido a través del tiempo, dos dilemas, sobre las dudas acerca del recrecimiento nodular y la incertidumbre de la eficacia a largo plazo. Esto se contesta en este artículo médico con un seguimiento a casi 11 años, un total casi de 300 pacientes, donde cerca del año ya el 70% de los pacientes tenían una respuesta cerca del 70%, es decir, una reducción del volumen tumoral del 70%. Ya después del año, casi todos los pacientes presentaron una respuesta por encima del 80%, y ya después de los 10 años, incluso 32 pacientes, un seguimiento a 10 años, 32 pacientes presentaron un 100% de desaparición tumoral. Quiere decir que todavía, una vez aplicada la ablación por radiofrecuencia en ese nódulo tiroideo, podemos tener respuestas muy prolongadas todavía trabajando en ese tejido. Y esto es lo que vemos previo a la ablación en la primera imagen. Vemos cómo van pasando los meses y ya cuando se alcanzan los 106 meses, aquí vemos que puede quedar una cicatriz. Se pueden ver esas imágenes hiperecogénicas, lucen como calcificaciones. Eso es algo normal encontrarlo después de la ablación por el calor ejercido. La otra indicación es en nódulos autónomos. Este es un estudio, uno de los primeros estudios con 44 pacientes, 5 instituciones con un seguimiento a 19 meses. Aquí todos los pacientes, el hipertiroidismo mejoró en todos los pacientes y la TSH se normalizó completamente en 36 de 44 pacientes. Es decir, que en los nódulos tóxicos autónomos también tenemos un beneficio en estos pacientes, y cuando comparamos estos nódulos versus el yodo radioactivo, podemos ver, por ejemplo, en este estudio de 47 pacientes, que el yodo radioactivo deja un % importante de pacientes con hipotiroidismo. Aquí los pacientes tratados con ablación por radiofrecuencia, solamente 2 pacientes quedaron con hipotiroidismo y era subclínico, es decir, que son pacientes que se recuperan eventualmente y no necesitan medicamentos. Otras de las ventajas que tenemos de la ablación por radiofrecuencia sobre el yodo radioactivo es que es una eficacia terapéutica rápida, no hay washout, por lo que la concepción se puede buscar inmediatamente. Cuando la paciente recibe yodo radioactivo sabemos que tiene que esperar por lo menos 6 meses a 1 año. No hay agravación de síntomas del hipertiroidismo, porque no se tienen que suspender los medicamentos hasta 24 horas antes, por ende va a disminuir el riesgo de complicaciones. En cuanto a cáncer de tiroides recurrente, las indicaciones actuales es que sea menos o igual a 3 lesiones, la localización en cuello, tamaño de 1.5 a 2 centímetros, y en el contexto paliativo podemos tener masas incluso mayor de 5 o 6 centímetros en un paciente con comorbilidades asociadas que no pueda ir a quirófano. Ese paciente se podría ablacionar esa masa con la finalidad de reducirla, en muchos casos, prácticamente de forma total. Esta es la lesión que se considera candidata para la ablación por radiofrecuencia en una recurrencia por un carcinoma papilar de tiroides. Y este es uno de los estudios donde se tomaron 39 pacientes con un seguimiento a 3 años. El 81% de los tumores desaparecieron completamente. Y una de las cosas que refiere este artículo es que la radiofrecuencia puede desplazar el Berry Picking Surgery para recurrencia en carcinoma papilar de tiroides. Sabemos que los pacientes, cuando vienen con una recurrencia, posiblemente bioquímica, luego se identifica la recurrencia estructural por estudios de imágenes y bueno, sabemos lo que implica tener que reoperar a un paciente
ya con un cuello a veces con 2 cirugías encima y la fibrosis que se forma en esa zona. Esto es una lesión paratraqueal izquierda que se ablacionó y podemos ver ahí a los 36 meses en la imagen D cómo esa lesión desapareció completamente. Entonces también la ablación por radiofrecuencia se está utilizando para nódulos Bethesda 3 y 4, que son los nódulos indeterminados, siguen siendo todavía el dolor de cabeza en esta época. Este es un estudio evaluando casi 200 pacientes, Bethesda 3 y Bethesda 4, a todos se le hacían el BRAF V600E, si el BRAF estaba mutado, el paciente se excluía del estudio. Y podemos ver que en la tasa de reducción tumoral fue prácticamente del 100% a los 36 meses, y a través del tiempo esa tasa se mantuvo luego de la vigilancia cuando se reportó ese estudio en el 2025. En el grupo de Bethesda 3 hubo una paciente que tuvo una recurrencia aledaña a la zona de ablación. Esa paciente se volvió a ablacionar nuevamente. A pesar de que no tenía el BRAF V600E mutado, cuando se biopsió esa lesión arrojó un cáncer, pero se pudo ablacionar y sigue en vigilancia. Y en el grupo de Bethesda 4 hubo 2 pacientes que presentaron una recurrencia alrededor de esa lesión y se pudieron ablacionar también. Sabemos que hay diferentes pruebas que se realizan en estos pacientes, el AFIRM, el Tyrosec, el MIR-Type. Hay otras pruebas que es en tejido sólido igualmente. El Bethesda 3 y 4, con estas pruebas moleculares podemos reclasificar al paciente. Un 2/3 de los pacientes pueden quedar al final como enfermedad benigna y si es un nódulo relativamente pequeño, incluso se podría quedar en vigilancia. Hay pacientes que no van a preferir esto, que van a preferir tomar alguna decisión. En cuanto al cáncer de tiroides, su incidencia ha aumentado significativamente a través del tiempo. Sabemos que los estudios de imágenes, prácticamente todos los pacientes se le están haciendo sonografía, es una asociación, ¿verdad?, con esta incidencia. Y la mortalidad sigue siendo extremadamente baja. Sabemos que hoy en día los microcarcinomas papilares, esto tiene más de 10 años, pueden ir a una vigilancia activa. Este es uno de los primeros estudios con un seguimiento a casi 20 años, 300 pacientes, donde vemos que en el microcarcinoma papilar solamente el 90% de los pacientes mantuvieron enfermedad estable. Otro grupo de pacientes, 415 pacientes, 91% de los pacientes presentaron enfermedad estable. Sigue aumentando la población, 1.235 pacientes, un seguimiento a 20 años. A los 10 años, el 8% de los pacientes presentó aumento de volumen de ese cáncer y el 3.8% presentó progresión a ganglios linfáticos. Es decir, que dentro del comportamiento del carcinoma papilar de tiroides en relación a las otras histopatologías, sigue siendo el menos agresivo de todos. Entonces, hay pacientes que no van a querer la vigilancia activa, pero tampoco van a querer la cirugía, y son los pacientes candidatos para la ablación por radiofrecuencia. Este es el primer estudio que se hizo con un seguimiento a 10 años, solamente 5 pacientes con microcarcinoma papilar de tiroides, todos se ablacionaron y quedó una desaparición completa de ese cáncer o una cicatriz mínima en la zona de ablación. Los primeros 84 casos del Dr. Beck, 5 años de seguimiento. Durante esos 5 años, todos los casos presentaron una respuesta del 100% y hasta la fecha que estuve continuaban así, en vigilancia. Ya él iba por el caso 130 y tanto para irlo sumando al artículo. Este es el caso que se considera candidato para ablación por radiofrecuencia de un microcarcinoma papilar de tiroides. Aquí tenemos este otro caso, un microcarcinoma en el istmo, se hizo una hidrodisección paratraqueal, se introdujo el electrodo dentro del microcarcinoma papilar y se ablacionó. Es normal que se vean esas microcalcificaciones a través del tiempo luego de la ablación. Es importante ablacionar no solamente el microcarcinoma papilar, sino también 2 milímetros de margen alrededor de este. Es por esto que ya la evidencia va aumentando en relación a la ablación, no solamente por radiofrecuencia, sino también microondas. Ahora hay una nueva tecnología que es el Nanopulse Technology. Entonces,
En el 2025 lo incluyen en las guías de la ATA como una alternativa, obviamente una decisión individualizando cada caso y una decisión bien tomada para el paciente en cuestión. Dentro de las complicaciones que se describen, las más frecuentes es el dolor persistente, que puede durar 2 días. En mi experiencia he tenido pacientes que pueden durar hasta una semana, un dolor 4 de 10, 3 de 10, algo tolerable que se puede manejar con analgésicos. El cambio en la voz, que puede haber un daño térmico al nervio laríngeo recurrente, pero nunca ha habido un daño permanente. Es importante alejarse del triángulo del peligro para esto. Y hematomas que se pueden resolver de forma conservadora. Este es un caso de Corea del Sur de una paciente con un bocio multinodular gigante que tenía comorbilidades cardíacas. La paciente con una compresión traqueal importante se ablacionó, se pudo colocar un stent traqueal y la paciente pudo evitar la cirugía. Tenemos otro paciente con una recurrencia de un carcinoma papilar de tiroides, tenía metástasis en pulmón. Esta zona eventualmente se podía ulcerar, infectar, se ablacionó igualmente y tuvo una respuesta local prácticamente completa también. Esto es como se ve cuando el electrodo está actuando en el tejido. Esta energía tiene un radio de 2 a 3 milímetros dentro del tejido, que es algo a considerar cuando uno está cerca de estructuras importantes. Estos son casos míos, pacientes con un bocio nodular en su eje mayor de 4.11 centímetros. Se tiene que siempre medir la vascularidad porque una vez termine la ablación no debe de quedar vascularidad central en el nódulo. Aquí estamos haciendo una disección paratraqueal con solución glucosada al 5%, separando el nódulo de la tráquea. Aquí estamos haciendo la hidrodisección vascular, separando la carótida del nódulo. Y aquí empezamos la ablación por radiofrecuencia dentro del nódulo, de la profundidad a la superficie. Se considera un tratamiento exitoso cuando se ablaciona más del 80% del nódulo. Hay zonas a veces que hacen mucha compresión en la tráquea que no son tan fáciles de despegar o esa solución se absorbe muy rápidamente. Vamos a avanzar. Aquí estamos terminando ya la ablación completa del nódulo y podemos ver ahí cómo queda ese nódulo luego de ablacionado, esas imágenes hiperecoicas. Comparamos 4 meses post-ablación, 3.71 por 2.53, 4 meses después 1.38 por 2.08. Ese nódulo todavía tiene cambios importantes y va a seguir reduciendo a través del tiempo. En su eje longitudinal, 4.11, actualmente 2.70, 4 meses después. Igualmente otro nódulo. Vascularidad central y periférica. Aquí estamos poniendo la lidocaína peritiroidea. Esto se hace con anestesia local, es un procedimiento ambulatorio. Con una buena anestesia local se puede lograr el procedimiento con molestias mínimas en el paciente. Llegamos incluso a la anestesia hasta el borde lateral de la tiroides, tratando de abarcar toda la cápsula peritiroidea. Aquí estamos haciendo la disección, la hidrodisección vascular. Ahí vemos la carótida separándola con la solución glucosada del nódulo. Aquí estamos aspirando los quistes que disminuyen la eficacia de la ablación. Aquí estamos haciendo la disección paratraqueal. Ahí se ve separando la tráquea del nódulo.
Ahí continúo separando la tráquea del nódulo. Me voy más posterior, si pueden ver, hay un vaso retrotiroideo que está en esa zona latiendo fuertemente. Entonces me voy con la aguja incluso posterior, inyectando solución cerca del vaso. Aquí continuamos y fíjense cómo despegamos ese vaso retrotiroideo de esa zona. Iniciamos la ablación por radiofrecuencia de ese nódulo. Ya luego en la periferia, es decir, en la superficie del nódulo. Aquí vemos luego de ablacionada la zona, cómo se ve el nódulo. Cómo se ve el nódulo luego de ablacionada. Los síntomas mejoran prácticamente a las 2 semanas del procedimiento si la paciente tiene síntomas compresivos. Y podemos ver, por ejemplo, el antes, cómo se veía ese nódulo, ese bulto en el cuello. Esa cicatriz que ella tiene es de una cirugía de columna cervical. Y podemos ver ya 3 meses después del procedimiento cómo ese cuello ha recuperado prácticamente su anatomía. Otro nódulo en el istmo, vascularidad central y periférica, se visualiza esta parte, se pone la anestesia local, aquí estamos poniendo la anestesia local, estamos haciendo una hidrodisección separando el nódulo de la piel, está muy cerca de la piel para evitar quemaduras, separamos el nódulo de la piel, la hidrodisección paratraqueal, empezamos la ablación de todo el nódulo, así se ve el nódulo prácticamente ya ablacionado. Al mes del procedimiento hacemos una comparación en el eje longitudinal, antes de la ablación, 5 meses después de la ablación por radiofrecuencia. Aquí tenemos otros casos, también igualmente, ya esto era una neoplasia folicular con una respuesta al mes de más del 50%. El primer entrenamiento fue con el doctor Juan Pablo Dueñas, aquí en Santo Domingo, varios cirujanos oncólogos se formaron. El segundo entrenamiento ya fue en Corea del Sur con el doctor Juan Beck. Ya hicimos nuestra primera jornada de ablación por radiofrecuencia en la Clínica Abreu y ya dimos el primer Master Course de ablación por radiofrecuencia el 29 y 30 de mayo de este año. Y el plan es seguir formando cirujanos, radiólogos y endocrinólogos en este procedimiento. Muchas gracias.